Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sol Mago Conversa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, Jero? Muy bien. Pues esta semana queremos hablar de un tema que nos apasiona, evidentemente más a ti, amigo. Que es el blues, ¿no? Es el blues, exactamente. Y bueno, creo que ha estado presente en todos los que nos dedicamos al rock y que tenemos acercamiento a este lado de la música, pero que yo quería particularmente hablar de eso contigo porque ha sido gran parte de todo tu recorrido artístico y lo es actualmente, ¿no? Sí, es un... Digo, más que un estilo musical, creo que es una fuente de inspiración. Una manera de tocar, una manera de abordar la música y pues se nos hacía interesante poderlo compartir con todos ustedes. ¿Cuál es la importancia, la relevancia que tiene el blues siendo un género tan viejo, tan básico, tan primitivo, ¿no? Pero precisamente, pues digo, sigue vivo hasta estos días. Nunca ha sido mainstream, pero vamos, está presente en todos los sonidos rockeros y de jazz, de soul, de funk, de ska, de reggae, en todos los subgéneros que salen a partir directamente del blues, como la gran fuente de la música americana del siglo pasado y todo lo que procede, ¿no? Claro, y cómo está presente todavía actualmente, ¿no? Muchas cosas te remiten todavía a estéticas y es como la gran escuela. Justo que la pregunta que te iba a hacer es un poquito lo que empezaste a decir, que es ¿qué relevancia tiene hoy en día? Es decir, al ser, como acabas de decir, un género que nació hace tanto tiempo, no sé si te quieras ir así, como lo hemos estado haciendo, de irnos como por la prehistoria, el origen, que es interesantísimo. Siendo como breve, sin extendernos, pues el blues nace en Estados Unidos, en el Mississippi, por negros que habían sido esclavizados. Bueno, aparentemente se abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero bueno, siguieron los negros trabajando en condiciones muy, muy adversas, ¿no? Y vamos como contextualizándonos. Estamos hablando de afroamericanos, para no decirles negros, pues, que están como sacados de África, sus orígenes, desde los 1700, 1800, que empiezan como a estar siendo extraídos y no tienen ninguna identidad. O sea, estamos hablando de negros que no hablan ningún idioma o dialecto africano, hablan inglés, creen en Jesucristo, ¿no? Sí, ya tienen este rollo incluso de la religión. Y sin embargo no se sentían propiamente estadounidenses, ¿no? Estaban como sus derechos laborales, políticos, sociales, estaban como súper limitados, ¿no? Claro. Oprimidos. Entonces, en realidad, el blues les da identidad al pueblo afroamericano. Empiezan a hacer una música diferente y nueva que les daba esa identidad, ¿no? Y eso es lo que ocurre en el Mississippi, ¿no? Desde New Orleans y todo está, pues todo ahí, si vemos el mapa de Estados Unidos, cómo está este lado del río, y al costado está todos como estas poblaciones donde estaba haciendo el country blues. Ahora, el gran paso es cuando en los 20s y 30s se empieza a hacer la migración del country blues a las ciudades. Sí. Puntualmente Chicago o Memphis, el New Orleans también, desde luego. Y cómo se empieza ya en las ciudades a electrificar el tema del blues, lo que se venía haciendo. O sea, tal cual sale del campo para verterse en la ciudad. Sí, entonces la guitarra con slide, que era acústica, empieza a hacerse con una guitarra eléctrica y se incorporan todos esos instrumentos que no estaban en el campo, como los metales y el piano, que eso nada más estaban en las ciudades, en los teatros y en las escuelas de música, ¿no? Estaban ahí esos instrumentos. Entonces vamos, finalmente el blues viene siendo pues como una identidad para darle una voz a la música popular desde un punto de vista como más crudo, más certero, más parecido a lo que como vivimos las personas, ¿no? O sea, sin dinero, tristes
o sin pareja, o en problemados, ¿no? Y estar como hablando de ese tipo de cosas. ¿Y qué tanto se abordaba, por ejemplo, en las líricas? ¿Cómo lo ves? Sobre todo en sus orígenes, ¿no? Que tiene que ver, pues obviamente con la esclavitud y era un tema político, pero no creo que se pudiera abordar tan libremente, ¿no? No, en realidad era como mucho de una frase y la repito, ¿no? Y así como viene la vuelta de blues, ahorita hacemos una demostración con el piano como para mostrar cómo es esa vuelta de blues. Es como decir, amanecí esta mañana y no tengo dinero. Reitero, amanecí esta mañana y no tengo dinero. Con el quinto grado, con el tema como del clímax, es no tengo dinero, no sé qué va a pasar con mi vida, seguiré la semana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y otra vez, como una especie como de diálogo, ¿no? Pregunta-respuesta, una cosa exactamente, así. donde la repetición y el tema como medio mantra, ¿no? De estar como medio de loop, como que implica. O sea, es muy importante el ritmo y la repetición. Claro. Y mantra, mira qué interesante que dijiste eso, porque sí me imagino pues los campos de algodón y estas cosas así. O sea, si nos vamos al origen del blues, ya nos vamos con los work songs y los hollers, donde directamente y es tal cual, un mantra donde estás como recogiendo el algodón, o hay quien dice que están como picando piedras, ese tipo de cosas para las vías de férreas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vete a saber toda la cantidad de cosas que no tuvieron que vivir los abuelos o los padres de esos negros en 1910, 1920, claro, ¿entiendes? Entonces, ya un poquito más de 100 años ya. Terrible. Recientemente. Oye, sí. y justo, entonces al pasar a las ciudades, ¿qué pasa con estos músicos? Porque tengo entendido que no sé si ellos directamente pueden llegar a los teatros o a algún sector, estaba segregado este asunto. Se da toda una fusión interesante, porque estaban ahí los músicos que estaban estudiando música, ¿no? Perdón por la repetición, pero los músicos académicos, ¿no? Muchos de ellos blancos, que se enfrentan y conocen a estos bluseros que vienen y, cara, ¿cómo estás tocando? Mira, estás tocando estas notas desafinadas, mira qué curioso, mira cómo estás llevando el patrón. Bueno, a veces no llevas el patrón, a veces te adelantas. Bueno, pareciera que el tiempo no es muy importante. Sí. Bueno, sí tienes el tiempo, pero lo tienes de otra manera completamente diferente a como se tocaría o se estudiaría desde el punto de vista europeo de un conservatorio. Claro. Entonces se da la fusión entre los músicos que están estudiando con ese blusero que dice, bueno, yo me sé estos 3 acordes y con eso hago todo, ¿no? Y se hace esa fusión. Primero, el jazz va a ser un poco eso, ¿no? Sí. El jazz se nutre también de lo que ya se venía haciendo las marching bands y las bandas militares para lo que después va a ser las big bands. Pero el concepto de una forma y de estar hablando como de un punto de vista medio nostálgico y no siempre como muy con temáticas agradables. Eso es como la constante, ¿no? La gran constante y la aportación en el mundo, ¿no? El tema del blues es decir, a ver, no vamos a hablar de algo que todo está bien, ¿no? O te quiero mucho o tal. No. A ver, siempre hay como una problemática. Porque incluso la palabra blues es como una referencia a la tristeza o a un tipo de tristeza que no tiene como real traducción al español, ¿no? Es como I'm feeling the blues. Sí, es como triste, nostálgico, ¿no? Es eso, ¿no? Pero al mismo tiempo está como medio el músico está medio enojado y es medio cabrón. O sea, si nos ponemos a analizar la figura del bluesman, tiene que ver mucho con el rockero o incluso con un artista punk, ¿no? Así claro. Como de acá y armados, a veces con pistola, ¿no? Y muchos de ellos sin dientes, con referencias incluso ahí, cuentos con el tema del diablo, ¿no? Y así como Robert Johnson. Sí, ¿no? Como esa cosa de soy malillo, pues, ¿no? Sí. O sea, me va mal. Y alejados, bueno, todavía no existía la figura del rockstar, pero muy alejados de esta figura, de esta leyenda, pues, ¿no? Es que el rockstar o sea, esa figura de rockstar como que se empieza a construir cuando el bluesman se encuentra con la posibilidad de tocar en teatros y en foros y grabar discos y ser escuchado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, aparece un Howlin' Wolf de 2 metros, armado, todo malo, así, y que le gusta a la gente.
empieza a vender discos, empieza a hacerse de sus seguidores, ¿no? Muddy Waters, etcétera, y se compran su saco caro, pero al final es banda, pues, es banda, es barrio, gente barrio pesado, sí, son malos, pues, ¿no? Es gente o sea, muy machistas y con temas serios de adicciones y no es que no es para nada una pose, viven no así. se viven y muchos murieron de esa manera, pues, claro, ¿no? Entonces, si te fijas, tú decías que no tienen mucho o no que ver con el tema del rockstar. Bueno, se va como sí, fungiendo ahí, ¿no? Un poco. Sí, un ya lado. éxito ya sería ser un bluesman y en los 50 empezar a generar discos, pues, ¿no? Claro. Y empezar con la industria musical, donde no solamente los afroamericanos están consumiendo tu música, sino ya también blancos en Estados Unidos y poco a poco en otros países. Esos discos son los que llegan a Inglaterra y es lo que van a desencadenar toda la música de los 60 después, ¿no? Claro. Entonces, es interesante. Para abocarnos en el tema musical, que ahorita vamos a un ejemplo, al ser pues relativamente pocos acordes, 3 acordes, ¿no? Primero, cuarto, quinto grado, con obviamente sus muchísimas variantes, pero en general es eso. Y viene este elemento de la Blue Note. Cuéntame de eso. O cuéntanos de eso. Porque... Pues la Blue Note es interesante, ¿no? Esa tercera menor y quinta disminuida, que en realidad, digo, para no ponernos tan técnicos, ¿no? En realidad lo que pasa es la posibilidad de desafinar, ¿no? Y cuando se inicia el blues, ahí está como ese juego como medio tristón, medio borracho, medio que se cae, medio sucio, medio que doy la nota y medio que no. Digamos que esa es la sensación del que te da este tema en términos coloquiales. Dice que los acordes mayores son felices y los acordes menores son tristes. Que bueno, es muy subjetivo eso, pero entonces el blues juega con estas dos cosas, ¿no? Eso. Es medio que es mayor, es menor, es feliz, claro, es triste. Ahora, lo interesante es que los músicos de blues, cuando están iniciando este género, pues obviamente no lo sabían. Ajá. O sea, lo estaban descubriendo directamente, ¿no? O sea, cuando ya te encuentras con que un piano quiere emular eso, o un sax, ahí te das cuenta que tienes que recurrir a otros recursos musicales para poder llegar a esa desafinación. En realidad es un efecto ahorita ya se usa como súper común para blusear un poco y en realidad estás como ensuciando las notas, ¿no? Sí. Es eso. Podríamos hacer un clipcito ahorita, mostrar como en el piano, con una canción de cómo es la progresión de los 12 compases, la progresión de blues, con estos 3 acordes y a ver qué les parece. Y estamos ahí como platicando de eso. Vamos a ver esto.
Bueno, pues ahí está un poco explicado, un blues así pequeño, pero creo que se entiende como que los pasos. Además es una progresión que seguramente todos hemos escuchado en nuestras vidas, pues, ¿no? Claro. O sea, no pensemos que el blues, por no ser un género mainstream, no está en la música popular. Al contrario, está metidísimo. Claro, ¿no? Lo escuchas en todos lados. Zeppelin y Popotitos y Mickey Lauren y los Beatles y Elvis Presley y vamos, ahí está, ¿no? Esa progresión. La forma incluso del rock and roll, del inicio del rock and roll, que ahorita te voy a preguntar, es a partir de esto, ¿no? Totalmente. Armónicamente es eso. ¿Qué pasa entonces con el rock and roll? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo? ¿Cuáles son los exponentes, por ejemplo? En los 50s, directamente en Memphis, bueno, en varias ciudades, pero principalmente en Memphis empieza como en Chicago, a acercar un poco el blues a los jóvenes, ¿no? Y se incorporan algunos artistas blancos como Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, ¿no? Johnny Cash, Elvis Presley, ¿no? Y por el lado de los afroamericanos, Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry, que juntos empiezan a crear este movimiento del rock and roll, que básicamente, vamos, es un blues, pero está dirigido a los jóvenes y las temáticas ya no son tanto como lamentarse, sino tiene que ver un poquito más con comunicarse con los jóvenes en el sentido de la libertad, de bailar, de que me gustas, ¿no? Ajá. Y estar como medio insinuando algunas cuestiones sexuales que no podían ser expresadas de una manera tan libre, tan clara. Pero ahí empiezan como las metáforas y las cosas escondidas donde realmente se están tratando de eso, ¿no? Poco a poco se va a estar liberando en los años 60 y tal, a estar hablando más libremente de eso. Pero así se crea el rock and roll clásico de los 50s. Claro. El rock and roll de los 60s se desarrolla muchísimo más en Inglaterra, donde todas estas grabaciones, tanto de blues como de rock and roll, llega a las escuchas de los jovencitos Eric Clapton, jovencitos Keith Richards, Robert Plant, John Lennon, Paul McCartney, unos jóvenes de Who que estaban escuchando todos estos blueseros y estos rock and rolleros y empiezan a crear pues la música de estas bandas, ¿no? De los Beatles, Rolling Stones, Zeppelin, The Who, Cream, Animals, el Zombies, todas estas bandas que incorporan ese sonido y lo hacen a su manera, porque ya, aunque es blues y aunque es rock and roll, ya empiezan a sonar como de una manera más globalizada y más moderna. Y se blanquea. Sí. Casi completamente, ¿no? Me parece que lo agarraran, ¿no? Es uno de los ejemplos de esta cosa como muy comercial, pues, ¿no? Que agarraron, pues directamente muchos de los mayores exponentes pues son blancos. Elvis es el ejemplo más claro, grande. Ahora, pese a lo que se pudiera pensar de que, pinches blancos, como se roban el blues. O sea, tú escuchas las referencias de Freddie King o de B.B. King, de Muddy Waters y no hacen otra cosa más que estar agradecidos por los ingleses, porque gracias a ellos se volvieron superestrellas. Claro. O sea, el Muddy Waters estaba tocando en Chicago cuando de pronto los Rolling Stones, al estar hablando tanto de sus maestros y de esas figuras que los inspiraban, empezaron a hacer giras por el mundo, ¿no? Si no, hubieran estado ahí encerrados en un bar, ¿no? Algunas estrellas de blues o de soul como James Brown o B.B. King lo llevan como al mainstream y hacer las giras mundiales, pero muchos de los blueseros no tenían esa visión tan comercial de soy muy bueno y voy a hacer giras por el mundo. No tenían tan claro su estructura, su empresa, pues, ¿no? Claro. La gran mayoría estaban encerrados en sus ciudades, ¿no? Estos músicos son las excepciones, ¿no? Ray Charles y B.B. King, James Brown, que empiezan como a hacerlo más grande. Y bueno, y sigue como evolucionando, ¿no? El tema del blues se acerca al rock. Después en los 70s pareciera como que hay un desprendimiento de muchas bandas de los 70s de no querer sonar tanto a ese blues. Aparece el rock progresivo y después con música de los 80s y ya se vuelve más como una fuente. Sí. Entonces, desde entonces ahí está el blues para recogernos y recibirnos con esa impronta tan primitiva, tan básica, ¿no? Que todavía se requiere a veces un buen sonido de guitarra. Todavía sigue siendo quizás un ampli de bulbos con una Les Paul, ¿no? Claro. Y todo proviene de ese lugar, ¿no? No, y luego el rhythm and blues, el soul, todas estas cosas, subgéneros que todavía se ven alimentados. La música actual, todo el pop tiene un montón de cosas. A ver, me gustaría como irnos para otro lado, más en tu experiencia. ¿Cuál fue como que tus inicios en este género? ¿Con quién has podido tocar? Porque sé que no solamente en México, sino también en Argentina, en otros lados.
jovencito que me llamó la atención, ¿no? Entonces empecé a hacerlo con la batería, con la guitarra, Hace con los teclados. muchos años. Hace muchos años. Aquí en Guadalajara pues empecé con los pioneros, tuve esa oportunidad, ¿no? De acercarme a los Chester, a Genaro, a Fachada de Piedra, después ya más recientemente con el Javis y estos músicos, Mario Orellana, etcétera, que tuve la posibilidad de tocar con ellos. En Argentina pues toqué con varios de los top, que está bien chido, ¿no? Con Botafogo, con el propio Papo, que todo padrísimo. Hay un guitarrista muy bueno en España que se llama Tonki de la Peña, vino acá a México y lo pudimos acompañar. Sí, está muy padre darnos cuenta de cómo el blues es un lenguaje como universal y un estilo como muy puro. Probablemente el más puro de los géneros, ¿no? Sí, y actualmente sigues tocando blues. Cada fin de semana, cuando tienes oportunidad, lo sigues siempre haciendo. estoy tocando, aunque me llama muchísimo la atención el rock, el jazz y otros géneros, el blues, tengo ahí una cosa como muy, pues quizás de oficio, podría decirlo, ¿no? Sigue estando ahí, es relevante cada semana y cada día en la música que haces hoy actualmente. Yo veo que cada ciudad necesita de un foro de blues y tanto los músicos que queremos expresarnos de esa manera, como hay un público fiel, constante, que necesita de nutrirse de ese blues. Yo creo que hace muy bien a la escena, aunque sea muy chiquita la escena que tenemos aquí en Guadalajara, con grandes músicos, como los Villanos o los Dirte, con Griselda, ¿no? Con Cristian Jiménez y varios de los músicos que estamos tocando blues. Es quizás una escena pequeña, pero es muy buena, muy nutrida y que está incorporando ya muchas generaciones. ¿Sí? Oye, amigo, ¿y qué onda con el jazz y el blues? Bueno, pues están emparejados completamente. Ojalá la gran mayoría de los compañeros, colegas jazzistas lo vean así de claro, sí. Porque a veces parece que se les olvida, ¿no? Como que directamente van al jazz y ya, y no acuden a ese lugar de la improvisación, del fraseo blusero, de la actitud blusera, donde está como mucho del sonido jazz. Sí. ¿No? Desde mi perspectiva. Entonces, obviamente están hermanados. Si tú le preguntas a cualquier músico de jazz serio, pues te va a hablar de que el blues es parte fundamental de su música. Pareciera actualmente que no siempre el jazz está sonando blues o tiene la influencia bluesera, pero vamos, es real. Y creo que existe. Hay nuevas maneras de estar interpretando el jazz, va evolucionando y a veces suele como desprenderse, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con el rock, ¿no? Sí, que se queda viendo como un rock muy pegado al blues y otro como completamente claro, desaturado. Sí, pues son géneros vivos que van fusionándose y van avanzando. Lo importante es tener claro cómo el blues sí es un género viejo, sí es una fuente, pero aún así sigue vivo en nuestras vidas, así que pues está la recomendación para que escuchen blues, ¿no? Que tanto de lo clásico, ¿no? De los 50, 60, que es genial, como el blues actual que se está porque hay un montón, ¿no? Hay exponentes nuevos, ¿no? Y que por cierto me lleva a preguntarte de esta nueva pues faceta tuya que ha sido el programa de radio y también una columna que escribes por ahí. Sí, pues estoy tratando como, digo, no solamente difundir y estar como preservando el blues, que es un género que tanto me gusta, no solamente en vivo, como dices, en un programa de radio todos los lunes, en Jalisco Radio aquí, 96.3 FM, ahí está el comercial, El Mundo de las Blue Notes, ajá, donde estamos programando tanto figuras clásicas como contemporáneas. Y por otro lado, en una revista digital que se llama Cultura Blues, ajá, de la Ciudad de México, ahí tengo una columna donde estoy hablando que se llama Las Teclas de Oro. Las Teclas de Oro, hablando y escribiendo sobre tecladistas clásicos. Así que, pues un poco ahí la labor de estar como difundiendo el en el programa de radio revisitas los clásicos y los nuevos, y en tu columna haces un poquito más, te vas como a los clásicos. Más a los clásicos desde un punto de vista más solo tecladistas, ¿no? Ya. Exactamente. Entonces, ahí está la invitación. Y ojalá les pueda servir en esta charla de que se acerquen un poco al sonido de blues. No crean que es música
para viejos. Todavía lo primero que aprende a tocar un chavo cuando toca la guitarra es como medio a blusear un poco, ¿no? Y en el piano, en los teclados. Es el poco. Germen. Yo creo que sí, un poco la mugre, ¿no? Esa voz roncosa y todos esos elementos de la improvisación que con una base muy simple empiezan como a expresarse de diferentes maneras. Claro. Entonces ahí está la herencia, ahí está el legado. Pues seguramente se van a contagiar a algunos de nuestros amigos que nos ven como yo, porque te escucho hablar y te apasiona y vaya, no te para la boca de hablar de esto y podríamos hablar por horas. Es un tema súper interesante y vaya, tengamos el blues cerquita, ¿no? De nosotros, porque está, además. Sí, exactamente. No hay que verlo como algo necesariamente yankee, gringo. O sea, el regalo de los afroamericanos fue como entregarnos esa música y decir a todo el mundo, a ver, si te sientes triste, si estás solo, si tal, a ver, tócate un blues y vas a ver que todo va a estar mejor, ¿no? Claro. Y que esa influencia y esa impronta de ver el mundo, de ver la música, pues bueno, y mira todo lo que originó, decíamos, en el soul, en el rock, en el funk, en el jazz, ¿no? En el ska, reggae, el gospel, en toda esta música, ¿no? En el neo soul, ¿no? Claro. En el hip hop, etcétera. Exacto, que todavía es increíblemente relevante, pues está pasando mientras hablamos. Así es. Pues buenísimo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de Sol Mago Conversa. Gracias, amigo. Gracias, te dijeron. Chao.